Ok, si me da permiso también para grabar. Por supuesto, le pongo como Y coanfitrión. Ok. ok, perfecto. Vamos a ver. Empezamos. ¿Todo ve en mi pantalla? Sí, 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 ok, doctor. perfecto. Ok, creo que nos habíamos quedado por acá, por la abodá, el servicio. Voy a regresar unas dos shikufiot atrás para repasar un poco a dónde estábamos. Hablábamos entonces que el Betamigdash representa en el lugar, están los tres pilares por los que él se sostiene el mundo, como dice la Mishnah en Avot, como dijo Shimon Atzadik, que él fue Cohen Agadol en el tiempo del segundo templo. Está escrito entonces en la Mishnah, Huaya Misharay Knesset Agedolah, Huaya Omer. Él solía decir, al Shelosha de Varima Olam Omed, sobre tres pilares, sobre tres cosas el mundo se sostiene, a la Torah, sobre la Torah, ve a la Avodah, sobre el servicio, ve al Gemilut Hasadim y sobre actos de bondad. Entonces vamos a ir viendo cómo estos tres pilares están representados en el templo de Jerusalén y cómo, de qué manera. Comenzando por el primer pilar que es la Torah. Recordemos que el Gran Sanedrín, la Corte Suprema, estaba ahí en el Betamigdash, estaba hacia el norte. En la siguiente clase, con la ayuda de Hashem, vamos a ver por qué justo tiene que estar en el norte y cómo el norte tiene que ver con el Din, con el juicio. Hablamos también que el Betamigdash es el corazón del mundo y la Torah es su inteligencia, como dijo el Maharal, el Rav Yehuda Loew de Praga, en su libro Gebrot Hashem, capítulo 8. Ok, teníamos también que quien se dedica al estudio de la Torah es como si ofreciera un Korban Olá. Dijimos también que el Korban Olá, el Korban que asciende, es el sacrificio más básico que representa el reconocimiento de la soberanía de Hashem en el mundo y que es un sacrificio que es completamente quemado en el altar, excepto su piel, todos sus órganos y lo demás de su cuerpo se quema completamente en el altar. Eh, entonces tenemos acá en el Tratado de Menajot que el Korban Olá, quien estudia Torah es como quien ofrecer un Korban Olá, que es un Korban básico, es el mismo Korban Atamid, el Korban continuo que se hacía 2 veces al día en el tiempo del Betamigdash. Entonces quien estudia Torah es como que ofreciera este sacrificio, una minjá, que es una ofrenda vegetal. La vamos a ver más adelante en las clases. Una ofrenda por el pecado, la ofrenda hatat y una ofrenda por la culpa, o la ofrenda sham. Cada uno de estos korbanot, de estos sacrificios, los vamos a ir viendo detalladamente más adelante. La Torah es en el exilio. La Torah en el exilio es el lugar donde está el templo. Esto también lo trae el Maharal de Praga en otra obra que se llama Tiferet Israel. Ok, tenemos el segundo pilar que es la Avodah, el servicio. En hebreo, cuando queremos decir servir a Hashem, decimos la avod et Hashem. Literalmente para nosotros en español es trabajar a Hashem. Así es como el concepto en hebreo, la avod et Hashem, trabajar a Hashem, o sea, servirle a Hashem. Esto es la avodah, que viene del verbo la'avod. Esto constituye el sistema sacrificial
todos los sacrificios, que traducido ahora en nuestros días decíamos como la tefilá y la liturgia en los batei kenesiot, en las sinagogas, como dice el profeta, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, regresen a Hashem, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, מנשלמה parim sefatenu. Y entonces serviremos a Hashem en vez de los parim, los sacrificios, los animales que se traían, las behemoth, le vamos a servir con nuestros labios por medio de la tefilá. Y entonces nos habíamos hecho la pregunta, ¿cuál es el objetivo de ofrecer sacrificios? Empezamos entonces, les traje varias opiniones, especialmente de los Rishonim. Recordemos que los Rishonim, cuando decimos Rishonim, nos referimos a todos los rabinos que comentaron la Torá y escribieron obras acerca de Halajá y de Torá en el periodo entre el año 1000 a 1500 de la era común. Esos son los Rishonim. Entonces vamos a empezar. Ok, tenemos la opinión del Rambam, Maimónides, uno de los Rishonim más famosos y de mayor peso halágico. Él tiene una obra que se llama Moreh Nebuchim, creo que ustedes tal vez la conocen, que se llama la Guía de los Perplejos. En su parte 3, capítulo 32 y 46, trae el Rambam el Inyan, el asunto de los sacrificios, y trae el Rambam que el servicio sacrificial sirve para contrarrestar la idolatría. La opinión del Rambam va de acuerdo a una opinión que es traída un tiempo más antes todavía en el Midrash, el Midrash de Vayikra, Midrash Rabbah. Hay una serie de Midrashim que se escribieron durante el primer milenio que se llamaron Midrash Rabbah a los 5 libros de la Torah, y entonces hay uno al libro de Vayikra, al libro de Levítico, que trae también esta opinión, que los sacrificios que se traían al templo de Jerusalén contrarrestan los Ovdei Kohavim, dice el Midrash, los que sirven a las huestes del cielo. Recordemos que el Rambam en su Moreh Nebuchim también trae cuál es el origen de la idolatría en el mundo. Le explica que al principio toda la humanidad era monoteísta, creía en una sola deidad. Posteriormente fueron pensando que de repente había que honrar también a los servidores de la única deidad, como el sol, la luna y todas las constelaciones, y pensaron que honrando a los servidores del rey podían también honrar de esa forma al creador. Esa fue como la idea y el concepto básico de donde se originó luego, posteriormente el servicio a las constelaciones y a las estrellas. Como ustedes saben y conocen, en la región de Mesopotamia, donde está, y el Oriente Medio, donde está incluido Israel, hubo religiones que tenían como deidades justamente a los animales que se ofrecían como sacrificios en el templo. Entonces, el Midrash y también el Rambam trae esta idea de que el servicio sacrificial sirve para contrarrestar esta idea de que hay que servir, Hasbe Shalom, a estas imágenes y estos conceptos. Esa es la opinión que trae el Rambam, que está basada también en una opinión que trae el Midrash Rabbah, que es todavía anterior al Rambam. O que el Rambam Nachmanides, que vivió un tiempo después, casi un siglo después del Rambam, también de España, también uno de los Rishonim, escribe en un comentario en el libro de Vayikra, el verso 1, el capítulo 1, verso 9, la parashá de Terumá. Vamos a ver lo que escribe. Es muy importante para entender todo el concepto de los korbanot, lo que escribe acá el Ramban. Dice el Maasei bene Adam nikmarim bemaksheva uvedivur uvemaase.
todos los hechos que el ser humano hace están originados, nigramim, originados en la maksheva, o sea, en el pensamiento, en el dibur, en el habla y en el maase, o sea, lo que hacemos con nuestras manos, en la acción. Siva Hashem ki kasher, ציווה השם כי כאשר יחטא יביא קורבן, יסמוך ידיו עליו. Nos dijo Hashem, nos encomendó Hashem, cuando el hombre peque, entonces va a traer un corbán, Ismoch Yadav Alav, va a poner sus manos sobre el corbán, a esto se le llama semijá, imponer las manos sobre el corbán, donde se hacía el idvadut, la declaración de por qué se traía sacrificio. Esto lo vamos a ver también a más de detalle posteriormente. Entonces dice el Rambam, Yachte Yavi Korban Ismoch Yadav Alav, va a imponer sus manos sobre él, Keneget Maase, como remembranza de los hechos que llevaron al hombre a pecar, ve idvade, y va a confesar. Como ustedes saben, el vidui es aún todavía hoy en día es una parte muy básica y fundamental de la tefilá, poder confesar con nuestro habla, hechos o errores que hemos cometido delante de Hashem. Es muy importante confesarlos todos los días, incluso antes de dormir decimos también un vidui, el vidui básico, que es de acuerdo al abecedario, al Aleph Bet. Entonces dice el Ramban, que neget maase, de acuerdo a los hechos que el hombre hizo, veit bade, y va a confesar bepiv con su boca, que neget adivur, de acuerdo a lo que pecó también con el habla, ve isrof, y se va a quemar baesh en el fuego, a kerev, ve a kelayot, shehem, klei, amaksheva, ve a taava, Ve'akraim keneget yadav. Ok, entonces trae el Rambam un concepto que también trae la Gemara y también trae muchas obras que se han escrito acerca del concepto de los riñones y de los órganos internos. Eh, Enseña la Torá, esto de acuerdo a la sabiduría de la Torá, que los órganos internos son el origen de todos nuestros deseos. Y también una opinión acerca de esto más adelante la vamos a ver, que toda la Behemut, todos esos deseos y todo lo intrínseco, lo que instintivamente nosotros con nuestro instinto más básico eh, traemos y hacemos, esto viene de nuestros órganos interiores. Esto de acuerdo a la sabiduría de la Torá, que viene de los riñones, el vaso, el hígado, y de ahí pues se despiertan ciertos instintos más básicos del ser humano, que también los comparte con los animales. Entonces trae el Rambam este concepto, por eso que de acuerdo a la sabiduría de la Torah, ahí se origina todo esto, que son los Klei HaMachsheva, como dice él acá, son los instrumentos que llevan al pensamiento y a la Ta'avá, a los deseos. Entonces hay que imponer las manos, hacer la declaración de por qué estamos llevando el sacrificio, Keneget Yadav Veraglav, sus manos. Esto, recordemos que las patas del animal eran amarradas antes de faenar el animal. Y entonces aquí explica también el Rambam que esto también representa poder someter nuestros instintos y los que son nuestros miembros, tanto superiores como inferiores, los que nos llevaron al fin y al cabo al maaseh, al hecho de poder hacer alguna transgresión, Hashem no lo permita. של אדם העושים כל מלאכתו ויסרוק אדם, que se hace toda esta melajada de traer el sacrificio y se va posteriormente al isrok se va a poner la sangre al amizbeach en el altar que negue damo.
representando esto la sangre de nuestro cuerpo, Damo benafsho y de su nefesh, que es nuestra parte más básica, de acuerdo a lo que enseña la Torah, a los niveles que tenemos, que de Yakshov Adam, y es todo esto para que todo este trabajo, ¿para qué? Para que el hombre piense que con todo lo que hizo y lo que pecó, según las leyes del din y de la justicia divina, Beazotó col ele quijatá, porque él pecó, la elocav a su Dios, begufó, pecó con su cuerpo, benafshó y con su nefesh, verraúi, y tendría entonces raúi lo sheishapech damo, que su propia sangre fuera derramada sobre el misbeach, beisaref gufó, y que su cuerpo fuera quemado en el misbeach, lulá gesed aboré, sin embargo, por el gesed, por la bondad de Hashem, aboré, shelakach mimeno terumá, que tomó de él una terumá. Y aquí les subrayé esta palabra, esta que está subrayada acá, la palabra terumá, que es la palabra clave en todo esto que estamos hablando. ¿Qué es terumá? Es, por decir así, un trueque o un intercambio que hace Hashem. Hashem no quiere que a nosotros no suceda eso y que podamos perder, que tengamos que llevar nuestra vida a un altar. Lo que hizo Hashem fue una terumá, un intercambio. Intercambió el animal que ahora es llevado al altar por nosotros y el cuerpo del animal representa nuestro cuerpo, la sangre del animal representa nuestra sangre, los órganos del animal, nuestros órganos. Y entonces el animal nos representa como un intercambio y un trueque en el altar y así es como se aplaca el din de lo que tendría que venir sobre nosotros por haber cometido la transgresión. Continúa el Ramban, ve kiper a korban azeh sheyei damo tachat damo, como dijimos, que el korban mejaper, o sea, hace una expiación por él, que la sangre del animal viene por la sangre de la persona, el nefesh por la nefesh tachat nefesh, el nefesh del animal por nuestro nefesh, berashei evarei a korban que neged rashei evarav, y todos los órganos, como dijimos, los órganos internos por nuestros órganos. Todo como una terumá, temurá, perdón, una temurá. Es una temurá, es el intercambio del que estamos hablando. Esta temurá, esta es la palabra clave que hay que aprenderse de lo que enseña aquí el Ramban, que esto es lo que representa el poder traer un sacrificio en el altar. Entonces tenemos que, em, resumen, que el sacrificio es un sustituto, una temurá frente al transgresor, quien tendría que estar en lugar del sacrificio. Ok, seguimos entonces, les traemos otras opiniones. Tenemos también otras opiniones que traer korbanot al, al Mizbeach, al altar, es una lucha contra el Kitrug. El Kitrug son las fuerzas negativas que continuamente están declarando cosas en contra del ser humano, que el ser humano merece un castigo por esto, esto y esto, y que el juicio de Hashem pueda venir sobre el ser humano por lo que hizo. Esto se llama kitruk, lekatrek, poder. Es como, son todas esas declaraciones en contra del ser humano. Y entonces tenemos una opinión que dice que traer korbanot es poder luchar en contra de este kitruk. Tenemos también que el acto de ver a un animal traído en el altar nos confiere al ser humano esa experiencia de ver y poder tener esa vivencia. Le confiere al ser humano jaratá, vidui, beteshuvá, remordimiento, confesión, arrepentimiento.
el poder ver cómo el animal es degollado, cómo se le saca su sangre, sus órganos y todo esto es quemado en el altar. Eso tendría que despertar remordimiento en el ser humano y que pueda confesar delante de Hashem, es mi culpa, yo lo hice, y poder así regresar en Shuvah, hacer Shuvah y arrepentirse, que esto es el fin y es al fin y al cabo lo que Hashem quiere de nosotros, que continuamente reconozcamos nuestras faltas y regresemos a Él. Em, Tenemos también Itkalelut de la creación, luego del pecado de Adán. Toda la creación se involucra en reparar el daño. Esto está en la Hasidut. Con esto de Itkalelut, quiere decir que con la caída de Adán, Arishon, también cayó y tuvo un descenso toda la creación y todos los niveles descendieron. Descendió la humanidad, descendió el reino animal, descendió el reino vegetal, descendió el reino mineral. Todos estos mundos están representados en el servicio en el Bet HaMikdash, lo vamos a ir viendo poco a poco, y entonces poder traer un sacrificio y los tipos de sacrificios que se traen en el altar representa esa Itkalelut. Itkalelut es algo que incluye como un todo. Entonces, esta idea que está escrita en el Tiferet Yosef, a la parashá de Saf, quiere decir que toda la creación de Hashem está incluida en el Bet HaMikdash y por lo tanto, con el trabajo en el altar y en el Bet HaMikdash en general, estamos elevando toda la creación desde lo más bajo del mundo inanimado, como el mundo mineral, hasta lo más elevado que somos nosotros, los seres humanos. Esto es el concepto de Itkalelut. Em, Tiene un comentario, Rabbeinu Behaye, a Vaikra 1.9, el mismo verso que hablamos también, que explicamos del Ramban, que el Corban es la unión del hombre Hashem. Como habíamos explicado, la palabra Corban viene del verbo lekarev, que lekarev significa acercar. Entonces, Corban, el traer un Corban, un sacrificio, nos acerca a Hashem. ¿Por qué? Porque hay que subir a Jerusalén, hay que ir en un estado de pureza, hay que llevar un animal, hay que comprar el animal, hay que hacer confesión por el pecado y que el Cohen pueda tomar luego de nosotros el animal, llevarlo al altar y hacer todo el procedimiento que vamos a describirlo con detalle más adelante en las clases. Entonces, todo el acto, la melajá, todo el trabajo que requiere poder traer un sacrificio es la unión del hombre Hashem. Y como habíamos visto si recuerdan los que estuvieron en la clase pasada, el mapa, que este servicio del hombre y el acercamiento del hombre a Hashem se hace en el eje de sur a norte, como lo habíamos explicado en aquel mapa. Entonces, es una de las opiniones que trae acá Rabbeinu Behaye. El tikkun también de la parte animal, que se llama Behemiut, que viene de Behemá, de un animal, de una behemá. Esto está escrito en la Torah de Olá, parte 2 del Rav Moshe Isserles, el Ramá. Ok, esto con respecto a la Avodah, el servicio. Seguimos entonces con el tercer pilar, que son los actos de bondad, Gemilut Hasadim. Tenemos en el Tratado de Semajot, capítulo 6 y los incisos 11 y 12, se describe cómo los visitantes al abordar el monte del templo entraban por el este, donde había una puerta que se llamaba Hulda, se dirigían hacia la derecha. Sin embargo, todos los que estaban en duelo, los que tenían un herem sobre ellos, o sea, que habían sido excomulgados por algún acto que habían hecho y que por eso habían sido excomulgados de la comunidad, o el que tenía un enfermo en casa, o el que perdió un objeto, en vez de entrando del este, en vez de girar hacia la derecha, donde todo el mundo lo hacía generalmente, entraba hacia la izquierda y entonces caminaba en el sentido opuesto de la mayoría de personas que estaban visitando el Bet HaMikdash. ¿Y qué sucedía con esto? Se encontraban en el camino en dirección justo opuesta, se veían frente a frente, uno viniendo de acá y el otro viniendo de acá,
Y entonces las personas que venían en la dirección normal, que habían tomado hacia la derecha, entrando por el este, le preguntaban a la persona, ¿por qué estás caminando en la dirección opuesta? Y ya entonces podían compartir que estoy en pena, estoy en dolor, estoy en necesidad. Y entonces la persona que caminaba en la dirección normal, entrando por la derecha, podía hacer tefilá por él y pedirle a Hashem que pudiera ayudar a esta persona que tenía alguna necesidad. Esta misma idea es expresada en el Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 17. Entonces, con esto y con lo que les traigo acá también, con lo de la Lishkat Hashaim, que está en el Tratado de Shekalim, capítulo 5, inciso 6. En el Mikdash había un lugar donde se depositaba tzedakah secretamente, donde las personas temerosas del pecado depositaban su tzedakah en secreto, donde nadie sabía quién estaba dando el dinero y del cual los pobres tomaban de ella también en secreto. Las personas en necesidad, que necesitaban, tenían alguna necesidad de parnasá, una necesidad monetaria, podían tomar también de este lugar, de una cupá de sedacá que había en el Bet HaMikdash, y así entonces se podía donar secretamente y se podía recibir secretamente. Se hacía entonces de esta forma, sedacá y gemeluta hasadim, actos de bondad. Tenemos también la representación del Gesed, de la Sefirá de Gesed, en los Kohanim, los sacerdotes, que son los que aman y persiguen el Gesed. Esto está escrito en Avot, y de dónde emana el Gesed. Esto es una idea que trae el Zohar, que la Keuná y los Kohanim, los sacerdotes, se originan en esta Sefirá de Gesed. Recordemos que la Sefirá de Gesed está en el lado derecho, en la Sefirot, y de ahí es de donde se origina los sacerdotes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que los levitas, los que hacían el canto en el altar, en el Duján, frente al altar, en el momento que se hacían los sacrificios, en momentos específicos, se originan en la otra Sefirá que está al otro lado, en la izquierda, en el lado izquierdo, en la Sefirá de Din. Posteriormente vamos a ver un poco más de eso, cómo ambas fuerzas eh, de la línea de la derecha y de la izquierda están perfectamente armonizadas en el Bet HaMikdash, ya que es necesario para que el mundo exista que existan ambas fuerzas. Por un lado, el Rahamim, la misericordia, la piedad de Hashem, la bondad, el Gesed en el lado derecho, y por otro lado, en el lado izquierdo, el Din, el juicio y la justicia de Hashem, que tiene que ver un juicio y justicia en el mundo. Entonces, estas dos fuerzas que vienen del lado derecho y otras del lado izquierdo tienen que estar perfectamente armonizadas en el Bet HaMikdash, y vamos a ver más detalles de estos conceptos. Lo importante mencionar ahora es esto, que los Kohanim, los sacerdotes, se originan en este lado, en el lado derecho del Gesed, y son pura bondad. Por eso fueron escogidos, porque tenían estas cualidades intrínsecas en su alma para poder servir con Gesed como representantes de todo Am Israel en el templo, como vamos a ver posteriormente. Eh, ok, los patriarcas y los tres pilares. Hablamos entonces de los tres pilares: la Torah, la Avodah y los Gemilut Hasadim. Eh, Cada uno de estos pilares también representa a los patriarcas, y es por eso que vamos a estudiar un poco más el servicio de los patriarcas, cómo cada uno de ellos estableció un fundamento para que posteriormente existiera el Bet HaMikdash en armonía en el monte del templo. Tenemos entonces, como ustedes ya han leído, que Abraham es el pilar de Gesed y la Sefirá de Gesed que está a la derecha. Hablamos de esto. Isaac es el pilar de la boda, que representa el sistema sacrificial. Como ustedes pueden ver, eh, Isaac fue la persona que fue atada en el altar, justo en este mismo lugar donde estaba el altar en Jerusalén. Ahí fue la Akedah, la atadura de Isaac, en este mismo lugar, porque él representa eso, el juicio, y
las fuerzas que funcionan en la izquierda, el altar donde se aplaca el dim, y la sefirá de Gevurah, que está a la izquierda. Todas estas fuerzas que están hacia la izquierda. Entonces, Itzhak, que es la sefirá de Geburah, está a la izquierda, Abraham está a la derecha, y Jacob, que es el pilar de la Torá, por medio de las tribus de sus hijos, que establece el sistema que mantiene todas las demandas de la Torá, tanto de las fuerzas de la derecha como de la izquierda. Entonces, hay un kaf, hay una línea de sefirot y de fuerzas que se mueven también en medio, que hacen entonces una unión de ambas cosas y las traen hacia abajo, que es la sefirá de Malhut, que es la expresión de todo lo que sucede en el mundo de la Asia, el mundo que nosotros conocemos, eh, la expresión de ese balance que hay. Entonces Jacob está en esta línea de medio, en la sefirá de Tiferet, que está justo en estas fuerzas que van en medio. Ok, tenemos el Mikdash como la máxima expresión espiritual y nacional de Am Israel. En el Bet HaMikdash hubo 24 guardias con representantes de Kohanim, sacerdotes, levitas y miembros de las demás tribus. Esto está escrito en el Tratado de Ta'anit. Los Kohanim para proveer el servicio sacrificial, como sabemos que eran ellos que hacían el servicio, los levitas para el canto y los miembros de las demás tribus estaban en Jerusalén para presentar los sacrificios de sus cercanos, personas de su tribu, representantes de su tribu, los que no estaban en Jerusalén, los que no podían subir a Jerusalén. Vimos también que tomaba un mes poder llegar a Jerusalén y subir a Jerusalén. Era toda una mesimá, toda, eh, eh, tomaba bastante tiempo. Entonces las personas que no podían subir hacían tefilá sabiendo que sus familiares sí pudieron subir para que sus sacrificios de sus familiares fueran cercanos, los que sí pudieron subir a Jerusalén. Esto lo trae un comentario que hace Rashi a Ta'anit 26a. Generalmente cada guardia servía por un periodo de una semana, empezando el servicio en el día de Shabbat, hacían el intercambio y terminando al Shabbat siguiente, una semana. Durante un año se servía 2 veces. En general, una guardia servía 2 veces al año, 2 semanas, una semana cada uno. Y entonces tenemos que también representantes de todas las tribus en general hacían también esto. Y desde luego lo que hablamos en la clase pasada, que también se tenían que subir de acuerdo a las demandas de la Torah 3 veces al año para las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Ok, tenemos también el concepto de el medio shekel. ¿Cuál es el objetivo y el concepto del medio shekel? El objetivo es financiar el servicio en el templo, ya que el servicio en el templo es un servicio de representación comunitaria y total de todo el pueblo. Entonces, para poder financiar este servicio, todo Am Israel, toda familia tenía que dar la cantidad de medio shekel para poder comprar todos los animales, para financiar las reparaciones del templo, el mantenimiento y todo lo que se necesitaba eh, para el servicio, para poder proveer para el servicio comunal, para poder comprar la vaca roja, de lo que vamos a hablar posteriormente más adelante, la cabra para Yom Kippur y la cinta que se usaba que se ponía en este carnero en Yom Kippur, que en el tiempo de el primero y segundo Bet HaMikdash, esta cinta de color púrpura se tornaba blanca, representando que Hashem había perdonado los pecados de Am Israel. Esto está escrito en el Masej de Shekalim. El mantenimiento del templo es una responsabilidad de todo el pueblo, de todo Am Israel. Todo Am Israel está representado en el servicio que se proveía en el templo. Hoy en día se acostumbra a recolectar el medio shekel, solo es algo representativo, un día antes de la fiesta de Purim. Recordemos que Purim es celebrada en el mes que estamos entrando ahora, el mes de Adar. Que todos tengamos un Chodesh Tov, un buen mes de Adar con mucha alegría. Justo ahora, en este tiempo, es donde se da el medio shekel como
dando el medio shekel que se daba hacia el templo. El rico no daba más, ni el pobre daba menos, todos daban por igual para el servicio de Hashem. Delante de los ojos de Hashem, todo Israel pues es muy amado por él. Tenemos también la ceremonia de Aquel, que es esta ceremonia. Es una ceremonia que se llevaba en el templo. Se llevaba a cabo en el templo una vez cada 7 años, luego del año de la Shemitah, que justo fue el año que pasamos, fue un año de Shemitah, y ahora estamos en el año de Aquel, un año en el que se tendría que haber llevado a cabo esta ceremonia. Se hizo algo representativo en Jerusalén. Se hizo ahí en el Kotel una ceremonia representativa a esta ceremonia de aquel que la hizo el presidente. Sin embargo, pues le voy a comentar acá de la ceremonia, la bíblica. Se hace una vez cada 7 años, en el año, luego del año de la Shemitah. Todo el pueblo se reunía para escuchar la Torá de boca del rey. Esto es escrito en Devarim. Era una conmemoración de la experiencia en el monte Sinaí, donde todo Israel estaba presente, escuchando la Torá. Em, Esto se hacía generalmente en el segundo día de la fiesta de Sukkot, una fiesta que representa mucha alegría y una fiesta que no solo representa a Israel, sino que también se traían 70 korbanot, sacrificios, uno para cada pueblo, representando los 70 pueblos. Eh, bueno, las 3 peregrinaciones a Jerusalén, de las que ya hablamos. Jerusalén es la ciudad que torna a todo el pueblo en amigos, en Haverim. Es una ciudad que Mejaver conecta a todos. Esto está en el Talmud Yerushalmi, el Tratado de Hagigah. Eh, Como ven, este concepto de Lejaver también tiene que ver con Hebrón, la ciudad donde están enterrados los patriarcas. Posteriormente vamos a ver el concepto, como todas estas ciudades están conectadas una con otra y todas concentran su fuerza y su servicio en el Bet HaMikdash en Jerusalén. Eh, ok, el Isei de Nisan, el Omer y la prohibición de Hadash y los Bikurim. Hay una prohibición de comer de la nueva cosecha antes del 17 de Nisan, hasta que se echa la ofrenda del Omer en el Bet HaMikdash. Se traían también 2 panes que se ofrecían en Shavuot, que entonces hacían permitido el uso de la cosecha en el Bet HaMikdash para el servicio, la ofrenda también de agua que se traía en la fiesta de Sukkot, los Nesachim, de los que vamos a hablar también posteriormente. Es una fiesta Simchat Beit HaShoevah que describe, también se habla de ella en el Tratado de Rosh Hashanah y también en el Tratado de Sukkot, que era una fiesta en donde había mucha simjá, mucha alegría y se derramaba agua en el altar con mucha alegría y había una ceremonia em, con mucha simjá en el Bet HaMikdash. Esto es en el tiempo de Sukkot. Esto con el objetivo de recibir bendición por medio de las lluvias en el año en el que se está entrando. Recordemos que ya Sukkot es en el año que ya en el año nuevo, ¿no? Justo cuando ya pasó Rosh Hashanah. Ok, tenemos los Bikurim. Los Bikurim son las primicias, viene de la raíz de Bejor, primogénito. Los Bikurim son las primeras cosechas que eran traídas en el tiempo entre Shavuot y Sukkot, en una procesión con música, canto, se llegaba hasta la Azara, el patio donde estaba el altar y los Kohanim al pie del altar, y se recitaban versos del libro de Devarim. Eran traídos únicamente de las 7 especies de la tierra de Israel. Me imagino que han estudiado cuáles son estas 7 especies con los rabinos. Entonces no vamos a mencionar mucho eso. Esto está escrito en el Tratado de Bikurim. Y esta era la declaración que se hacía delante del altar. Eh, Son versos que también leemos en la Agadá de Pesach. Dice, Belakaj, Koe, Matené. Se traían los bikurim en una canasta muy linda y decorada. Entonces la tomaba el Cohen, decíamos esta declaración, Veanite Marta Lifne Hashem Elokeja, Arami, Oved Avi,
que un arameo, el malvado Labán, quiso destruir a mi padre, Obed Avi, y Arad Mitzraima, y bajamos todo Israel a Egipto, Beyagar Sham para vivir allá, Vintei Mead, Sham Legoy Gadol, Atzum, Barav, y entonces el Am Israel se volvió un pueblo muy grande en Mitzrayim, y entonces los Mitzrim le hicieron la vida muy difícil a Israel en Mitzrayim, Veiroú Otano a Mitzrim, Veanunu, Veiknu Aleinu, Abodah Kasha, nos dieron trabajos muy difíciles, Benitzak, el Hashem, el Lokei Aboteinu, y entonces clamamos a Hashem, nuestro nuestro Dios, y Hashem nos escuchó, Vaishma Hashem et kuleinu, escuchó nuestra voz, Vayar et oneinu, y vio nuestro sufrimiento, Bet amaleinu, nuestro trabajo, Bet lachatzeinu, y cómo los egipcios nos oprimían, Vayotzienu Hashem y Mitzrayim, y Hashem nos sacó de Egipto, Veyad Hazaká, con mano fuerte, y Bisroa Netuyá, y con brazo extendido, Vemorá Gadol, Beotiot, Vemofetim, y con grandes actos que hizo Hashem, y todos los milagros en la salida de Mitzrayim, Vayabeinu el Amakom Azeh, y nos trajo a este lugar. Recordemos que esto se decía justo en el altar, y Hashem nos trajo a este lugar, Ve'eten lanu et haaretz azot, y nos dio esta tierra, Eret zavat halav udevash, una tierra en la que emana leche y miel, Be'ata ine eveti et reshit peri, y ahora en este momento yo traigo lo primero de mis frutos, de los frutos de la tierra, a Adama asher natatali, que tú me diste, Hashem. Hashem והנחתו לפני Hashem Elokeja, y lo pongo delante de ti, Vishtachavita, y te tienes que postrar לפני Hashem Elokeja, delante de Hashem, tu Dios. Ok, esto era la declaración, y como ustedes pueden ver en este dibujo, en este diagrama, acá está la persona trayendo los bikurim, la canasta, la cené, la canastita que tenía los primeros frutos después de haber hecho la declaración juntamente al lado del sacerdote. Como vemos, acá está el misbeach, acá está el altar. Se ponía la canastita y entonces se hacía lo que se llama ishtahavut, postración delante de Hashem. Como vemos en el templo, la prostración se hace total y completa, todo el cuerpo en el suelo, como un acto de sumisión completa a Hashem, al Creador, y nos postrábamos bien en la dirección del Kodesh HaKodashim, hacia el oeste, donde les había explicado en el mapa la clase pasada. Entonces, como pueden ver acá, luego de haber hecho la declaración, se colocaba la canasta en la base del misbeach, del altar, y se prostraba la persona y entonces salía. Así es como se hacía este servicio de los bikurim, traer las primicias. Ok, entonces tenemos ahora cuáles son los propósitos y objetivos del Bet HaMikdash según los Rishonim, que fueron las opiniones que yo les traje. Tenemos entonces que el Bet HaMikdash es un Mishkan Ayardut, sirve como un testimonio para toda la humanidad que Hashem reside en medio de Israel. Esto lo trae el Midrash Tanhumá en la parashá de Terumá, capítulo 8. Tenemos también el Bet HaMikdash representa una casa, la casa de Hashem, como se dice también en los salmos, en los profetas, también se refiere a este concepto, Beit Hashem, la casa de Hashem, la casa y sus utensilios. Como ustedes saben, en toda casa hay utensilios. Entonces, este Midrash Agadá cuenta la historia de que Am Israel pidió hacerle una casa a Hashem, y Am Israel dijo a Hashem: todos los reyes en este mundo tienen una casa y tienen palacios, y ¿cómo es posible que nuestro rey, nuestro creador, no tenga una casa y no tenga utensilios? Entonces Hashem les dio la mitzvah de hacer el Mishkan, justo como leemos en la parashá de esta semana, Terumá, donde Hashem
ordena poder hacer un Mishkan. Vamos a hablar de él desde luego y de los utensilios. Eh, Como ustedes saben, es un modo tangible de servir al rey, ya que al fin y al cabo, como sabemos de los principios que explica el Rambam, Hashem no tiene cuerpo, no tiene forma, no es algo tangible, no es algo que yo pueda pensar, no es algo que yo pueda captar con mi raciocinio humano. Sin embargo, Hashem, eh, para poder tener una relación con nosotros, nos dio maneras tangibles de poder servirle, y el Bet HaMikdash es una manera de poder contemplar la gloria del rey de una manera tangible, algo que yo puedo ver, algo que yo puedo apreciar con mis sentidos humanos. El Mikdash es un lugar para el reposo de la Shejinah. Esto lo explica el Ramban y también muchos comentaristas. Como la Shejinah, dijimos que es la expresión tangible de Hashem en este mundo, y que esta expresión es una expresión femenina. Vamos a hacer también muchos comentarios acerca de la Shejinah. Hablamos mucho de ella en el libro de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, donde el rey Salomón la trata como Ajoti, mi hermana, Rayati, mi querida, Yonati, mi paloma, Tamati, mi bella. eh, Cada vez que se habla de la Shejinah, se habla eh, de una expresión femenina, donde también cantamos acerca de esto en el Hadodí, cada Shabbat. Eh, no vamos a entrar mucho en detalles, sin embargo, quiero dejarles este concepto, el Mikdash, como un lugar para que el ser humano sirva al Creador. Esto lo trae el Rambam. Una casa para Hashem, el concepto de casa, de Bait, en el Tanaj. Ustedes pueden ver en el libro de Melahim, el segundo libro de Melahim, capítulo 4, el inciso 10, explica ahí el Seforno que la casa que preparó la Shunamita para Elisha, el profeta, tenía paredes, tenía una cama, tenía una mesa, tenía una silla y una lámpara. Todos estos conceptos de lo que es una casa en el Tanaj los podemos ver expresados en el Bet HaMikdash, donde podemos ver paredes, la cama que representa el Aarón, el, el arca del pacto donde reposa la Shejinah, la mesa que estaba hacia el norte, una silla y una lámpara, la lámpara que es la menorá, y donde se siente Hashem, que vamos a ver más adelante en el Arona Kodesh, es por así decir, un lugar donde Hashem está ahí reposando, así en la casa de Hashem. Pues existen estos conceptos de casa, el reposo de Hashem sobre los querubines. Hashem se sienta sobre los querubines. Vamos a hablar un poco más adelante con la ayuda de Hashem en la próxima clase, un poco de la carroza celestial, eh, y los conceptos y el simbolismo que hay acá. Eh, ok, pero pregunta el Rambam, ¿por qué imágenes en el lugar más santo? ¿Por qué en el Kodesh HaKodashim hay imágenes de querubines? Si en la Torá está prohibido que nos hagamos una imagen de lo que hay en el cielo y lo que hay abajo también. Sin embargo, explica el Rambam que los querubines representan que la Torá fue dada de manera divina, y el origen divino de la Torá por medio de la profecía entregada a Moshe en el monte Sinaí. Esto es lo que le representa los querubines. Además que, como dijimos, el Kodesh HaKodashim es un lugar privado, por así decir, donde no podemos entrar y no podemos apreciar el lugar de manera cercana, porque es un lugar muy santo y kadosh, donde está la presencia divina de manera que se puede sentir palpable y tangible. Eh, entonces los querubines representan el Kodesh HaKodashim, esta eterna conexión entre Hashem y el pueblo de Israel. Esto lo explica también el Abravanel, don Itzhak Abravanel, también de España, uno de los Rishonim. Tiene comentarios bastante extensos a lo largo del todo el Tanaj. Eh, entonces la mitzvah de hacerlos, hablando de los querubines, es para Hashem. Hashem dio la mitzvah de hacerlos para él, no para nosotros, Hasbe Shalom, sino que para él,
para él sí está permitido, para nosotros no está permitido hacerse imágenes, y como dice justo en esta parashá, Be'asul Migdash, y me van a hacer un Migdash, Be'shahanti Betoham, y yo voy a habitar entre ustedes. De acuerdo al Rambam, los querubines son una representación de la profecía, como dijimos, y entonces para concluir con esta clase, tenemos que el Bet HaMikdash como el lugar de origen, habíamos dicho entonces que el lugar donde estaba el altar es el lugar donde Adam Arishon, el primer hombre, fue creado, donde Hashem reunió tierra de los 4 puntos cardinales, la juntó ahí y de ahí salió el primer hombre, donde posteriormente el mismo hombre iba a tener expiación, de ahí fue creado, de donde salimos y hacia dónde queremos regresar. Eh, el altar en el templo es la parte más funcional. Esto ustedes los pueden ver y leer en los libros de Ezra y Nehemia, de Nehemías, como la prioridad cuando se reconstruyó el Bet HaMikdash era reconstruir el altar, porque es la parte funcional de nuestro servicio como seres humanos hacia Hashem, y también lo podemos ver expresado en la fiesta de Hanukkah como la reinauguración del altar, el Mizbeach, del que se habla también en las canciones en Hanukkah, representa la parte más funcional de nuestro servicio a Hashem en el templo, ya que, como vemos, hay ciertas partes del Bet HaMikdash, como el Kodesh HaKodashim, donde nosotros no hacemos ningún trabajo, simplemente está el Aarón HaKodesh ahí representando la presencia de Hashem en este mundo. Sin embargo, nosotros y nuestro servicio no está en el Kodesh HaKodashim, sino que está afuera, en el patio, en el altar, la parte más funcional de nuestro servicio a Hashem. El servicio sacerdotal fue transmitido por los primogénitos hasta el pecado del becerro de oro. Bezrat Hashem, en la tercera clase, tercera o cuarta, vamos a ver con más detalle el servicio de los primogénitos y por qué es importante estudiar a los primogénitos y el papel importante que tienen los primogénitos. Lo vamos a ver más adelante. En general, vamos a dejarles este concepto de que el servicio fue transmitido desde los primogénitos hacia los sacerdotes, y esto se puede ver, esta transición, de manera evidente en el pecado del becerro de oro. Vimos también los 3 pilares del mundo que convergen y son la base del Bet HaMikdash. Las diversas explicaciones que traen los Rishonim acerca de por qué ofrecer sacrificios en el Bet HaMikdash y el por qué de faenar animales y quemar sus miembros en el altar, los objetivos básicos del Bet HaMikdash como un lugar de residencia para la Shejinah y un lugar para que el ser humano sirva al Creador. Todo Am Israel está representado en el Bet HaMikdash. Por el mérito de las 12 tribus de Israel será reconstruido el Bet HaMikdash. Esto lo hay un Midrash que se llama Pesik Terabati, capítulo 4, trae este concepto. Vimos también que es menester del rey de Israel construir el Bet HaMikdash, y es uno de los requisitos que trae el Rambam en sus leyes de Ilhot Melahim o Milhamot, de reyes y de guerras, que para que podamos identificar en el futuro quién es el Mashiach, esta persona que tiene que venir de la casa del rey David, tiene que construir el Bet HaMikdash, reinstalar nuevamente todo el servicio, reunir las 10 tribus y los demás requisitos que habla el Rambam. Hablamos también del sacrificio más básico, que es la Olá, el cual fue sustituido. Hoy en día lo tenemos sustituido de manera temporal por la Tefilá. El objetivo primordial de la Olá es reconocer la soberanía de Hashem en el mundo y expresar completa sumisión a Hashem. Ok, tenemos unos minutos para preguntas acerca de lo visto. Muchísimas gracias, Rap. Yo quiero, hay una palabra que me quedó, temurá, ¿puede ser? Temurá. Temurá, sí, correcto. El intercambio, el ¿Puedes trueque. explicar Ujú. eso? Si me podrías explicar un poquito.
Ok, vamos a ver si logro regresar. Acá estamos. Ok, explica el Ramban que, como nosotros sabemos, el mundo se mantiene por medio de este balance entre Din, el juicio, la justicia, que está hacia el lado izquierdo, y el Gesed, la bondad, la piedad de Hashem y todos los atributos de misericordia de Hashem que están hacia el lado derecho y el lado izquierdo. Ambas cosas tienen que estar en perfecta armonía para que el mundo pueda ser, subsistir y poder ser. Entonces, cuando nosotros transgredimos y hacemos transgresiones, transgredimos, Hashem no lo permita, la Torah, eh, o hacia pecados que hicimos en contra del prójimo, tiene que haber un din, tiene que haber un juicio y tiene que haber un dictamen sobre eso para poder mantener el sistema de justicia en el mundo. Entonces, eh, ¿cómo viene esta temurá? Teniendo nosotros que tomar la responsabilidad por el pecado que hicimos, ya que quien tiene que pagar el dictamen es la persona el culpable, a quien se le inculpó lo que hizo, lo que transgredió. Se hizo esta temurá, explica el Ramban, como este trueque de intercambio, que en vez de que seamos nosotros los que tengamos que pagar con nuestro nefesh, con nuestro cuerpo, con nuestra sangre, sea entonces el animal que nos sustituye en el altar y que sea entonces la sangre del animal, los miembros del animal y los miembros, los órganos y los miembros del animal, los que sean ofrecidos y quemados ahí. Eh, Vamos a hablar más de estos detalles adelante cuando veamos los tres tipos de transgresiones según la Torá, que tenemos el avón, que es una transgresión voluntaria, sabiendo yo que algo está prohibido, lo hago como una manera de revelarme al Creador, Hasbe Shalom. Ese es un avón con Ain. Tenemos el Het. El Het es una transgresión involuntaria, algo que por error hice. Hasbe Shalom, apago la luz en Shabbat y no me acordé que era Shabbat y la apago. Y eso es un Het, algo que involuntariamente, no sabiendo, una persona por ignorancia comete un error y lo hace. Eso es un Het. Tenemos también el Pesha, Peshin Ain, que son actos criminales. Son todos los actos que alteran el orden público, el Pesha. Esos son los tres tipos de transgresiones. Importante decir que no todas las transgresiones son expiadas por medio de sacrificios, solo algunas de ellas. Les pongo un ejemplo. Una persona roba a su prójimo cierta cantidad de dinero. ¿Cómo se repara este pecado? No se repara por un sacrificio en el altar. Es simple. La Torá trae, quien roba tiene que devolver lo robado y agregar un quinto a lo que robó. Si alguien robó $100, tiene que devolver los $100 y agregar un quinto a eso. Tendría que entonces devolver a la persona que le robó 120 y pedirle perdón. Te robé, perdóname. Así es como se repararía ese pecado y también otros pecados que se hacen de Ben Adam la Javero, del hombre hacia su prójimo. Se tienen que reparar frente al prójimo. Incluso Yom Kippur no expía este tipo de pecados. Los pecados que expía Yom Kippur son los pecados que tenemos y que hacemos frente a Hashem y que hacemos y que pecados de la Torá que afectan nuestra relación directa con Hashem, y esto también lo aprendemos de las dos lujot, de las dos tablas que bajó Moshe del monte Sinaí. En una de las tablas estaban escritas 5 mandamientos, 5 mitzvot, que tienen que ver con el hombre, Ben Adam Lamakom, con el hombre y su creador, frente al hombre y su creador. No tendrás otros dioses, no harás, cuidarás el Shabbat y todo lo que está escrito en la primera tabla. En la segunda tabla tenemos los mandamientos de Ben Adam la Javero, mandamientos del hombre hacia su prójimo.
no desear las cosas ajenas y todo lo que está en ese lado. Entonces tenemos esos dos tipos de transgresiones, y las que se hacen en contra del prójimo no son expiadas en el altar. Simplemente la Torá nos trae el sistema de justicia de cómo poder reparar estas transgresiones, y estas que sí se cometen frente a Hashem, de transgresiones que se hacen frente al Creador, sí, son las que son reparadas por medio de sacrificios. Entonces, como podemos ver, no todo es expiado por medio de la matanza o el faenado de un animal, sino que la Torah nos trae todo detallado todo el sistema de justicia de cómo se debe mantener la justicia en el mundo. Y este concepto de temurá, el intercambio, solamente es hacia estas faltas que sí son expiadas en el altar. Se entendió muy bien, entendí muy bien. Muchas gracias, Todarra. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Les iba a Eh, decir si quieren recibir el material, con mucho gusto yo lo comparto para que puedan seguir estudiando, buscar la fuente si quieren y poder seguir extendiéndose con el tema. Podrían dejarme o mandarme sus correos por el WhatsApp privado o en el grupo como ustedes gusten. Eh, Besimha, con alegría. Buenísimo, muchísimas gracias. Al- Gracias, More. More, una consulta. A partir de la destrucción del segundo templo, Ujú. es decir, las naciones se quedaron sin los korbanot que llevaban los judíos como Ujú. sacrificio, ¿verdad? En Sukkot, sí, Eh, en Sukkot. Ahora, entonces, ¿cómo es la forma en la cual las demás naciones realizan sus sacrificios o hacen, por ejemplo, arrepentimiento? Si se supone que en Sukkot, o sea, las festividades son hechas exclusivamente por los judíos. Ok, tenemos, como dijimos, el sistema de la tefilá, que es un sistema, también un intercambio que hizo Hashem por los korbanot. Hacer tefilá a Hashem, arrepentirse, la shuvah, como también la tenemos nosotros hoy en día, arrepentirse de Hashem, declararlo y poder repararlo de esa forma. No conozco alguna prohibición de sacrificio por parte de Noágida. Sin embargo, la prohibición está para los judíos. No vamos a entrar en ese tema, que es un poco complejo. Sin embargo, la misma forma que tenemos nosotros de poder hacerlo por medio de la tefilá, de gesed, de sedaká, arrepentirse desde luego, poder declararlo y poder reparar nuestras faltas delante de nuestro prójimo, es la manera que tenemos hoy de poder hacer este servicio. Gracias, More. Otra pregunta. Eh, por ejemplo, cuando el pueblo judío comete una transgresión, esto afecta al mundo entero, ¿verdad? O cada nación o según su comportamiento, según sus actitudes y forma de actuar, cada uno recibe lo que hace. Ok, tenemos que el Templo de Jerusalén, como vamos a ir viendo, es el origen de no solo del judaísmo, de los judíos, sino que de toda la humanidad. Como vamos a ver un poco más adelante, también Noé hizo sacrificios en este lugar. Y como está escrito en el profeta, sobre todo en Isaías, Yeshayahu, él trae que en el futuro la casa de Hashem se va a llamar Beit Tefilá, una casa de oración para todas las naciones. El Bet HaMikdash va a ser el lugar central y el centro del mundo en el futuro, y donde todas las naciones van a venir, como explican también los profetas, con el restablecimiento de la monarquía del rey David. El Mashiach tiene que, él va a instalar este sistema, y básicamente todo el mundo va a estar obligado a subir a Jerusalén y reconocer a Jerusalén como el centro del mundo, y así tiene que ser. Esto lo vamos a ir viendo, profecías que hablan de eso, de cómo Jerusalén en el futuro se va a elevar por sobre todas
las ciudades del mundo, y esto lo explican los comentaristas tanto en el sentido geográfico como en el sentido espiritual. Jerusalén va a ser el punto más alto del mundo. Esto lo vamos a ver como detalles más adelante. Y entonces todas las naciones van a subir a Jerusalén y van a venir al templo. Va a ser el punto central del mundo en el futuro. Gracias, More. Bueno, me despido de ustedes. Estaremos viéndonos con la ayuda de Hashem el próximo lunes. Vamos a seguir con la ayuda de Hashem viendo un poco de los utensilios y de los 4 puntos cardinales. Vamos a ver un poco más a detalle eso para poder entender bien en qué consiste todo esto, el servicio, y estaremos viéndonos con la ayuda de Hashem. Muchas gracias, Litraot. Que estén bien, que estén bien. Saludos. Gracias, More. Ok. Gracias, More. Muchas A la gracias, orden, More. que estén bien, todo lo bueno y lo mejor.